Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celadores del Servicio Andaluz de Salud. Tema 12. El celador en su puesto de trabajo 2. El celador en el área de consultas externas, en suministros, almacenes, farmacia y resto de puestos. El celador en salud mental. En este tema se van a desarrollar las actuaciones y cometidos de los celadores, en las diferentes áreas en donde desempeñe su trabajo, ampliando y actualizando las que vienen recogidas en el artículo 14.2 del Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. 1. El celador en el área de consultas externas. El trabajo de celador en las consultas externas es básicamente un trabajo de apoyo a otros profesionales sanitarios, médicos, personal de enfermería. Además de sus funciones generales, ver cuadro a continuación, tiene funciones específicas dentro de esta unidad. Las áreas donde pueden ser requeridos son: área asistencial, área organizativa, puesta en orden de la consulta. 1. Función asistencial. Además del transporte de los documentos, historia clínica, y los aparatajes, instrumental para la exploración, material para curas, necesarios para que el médico pueda iniciar la consulta, debe ayudar al enfermo a desplazarse en la consulta si tiene dificultad, a desvestirse y vestirse, a subirse y bajar de la mesa de exploraciones, etc. 2. Función organizativa. El celador tendrá dispuestas todas las historias clínicas necesarias para el día, en el orden solicitado, siendo el auxiliar de enfermería la que debe controlar el número de enfermos citados, y disponer por el orden en que van a entrar a la consulta las historias clínicas. 3. Puesta en orden de la consulta. Antes de que la consulta comience o después de que haya terminado, debe revisarse todo el mobiliario e instrumental que se maneja normalmente. Para ello se revisa la lencería, instrumental de exploraciones, carro de curas, recetas, volantes para peticiones, etc. En definitiva, todo lo que sea necesario para la consulta siguiente, dejando la consulta en orden. Entre sus tareas se encuentra: transportar a lavandería la ropa sucia de la camilla, etc. Llevar a esterilización el instrumental ya usado, que necesite esterilización. Traer el material esterilizado que se necesite. Funciones generales del celador en las consultas externas. Cuidar el orden de las dependencias. Vigilar el comportamiento de enfermos y acompañantes, para conseguir el silencio y orden adecuados. Informar al público del lugar, día y hora de las consultas. Trasladar documentos, objetos, aparatos, cuando les sea requerido. Trasladar enfermos. Ayudar al personal sanitario en curas y pequeñas intervenciones. Ayudar al personal técnico especialista en la realización de placas realizadas con material portátil. 2. El celador en la unidad de farmacia. 2,1. Generalidades sobre la unidad de farmacia. Los hospitales deberán disponer de servicios o unidades de farmacia hospitalaria, con arreglo a los mínimos establecidos por la ley. La custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano corresponderá exclusivamente a las oficinas de farmacia abiertas al público, legalmente autorizadas. B. A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud, para su aplicación dentro de dichas instituciones, o para los medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y control del equipo multidisciplinar de atención a la salud. En la mayoría de los hospitales existe un servicio de farmacia que dependerá de la dirección médica. En un hospital la farmacia es un servicio centralizado, servicio central, al que tienen acceso todas las unidades hospitalarias.
En un servicio de farmacia hospitalario prestan servicio los siguientes profesionales: farmacéuticos FIR, farmacéutico interno residente, DUE, auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos y celadores. El servicio estará bajo la dirección de un farmacéutico. La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, establece que la Administración Sanitaria del Estado es el organismo competente para valorar la idoneidad sanitaria de los medicamentos y demás productos y artículos sanitarios, y que los hospitales deberán disponer de servicios o unidades de farmacia hospitalaria con arreglo a las condiciones mínimas establecidas por esta ley. Los hospitales del más alto nivel y aquellos otros que se determinen deberán disponer de servicios o unidades de farmacología clínica. Los servicios de farmacia hospitalaria estarán bajo la titularidad y responsabilidad de un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. Las administraciones sanitarias con competencias en ordenación farmacéutica realizarán tal función en la farmacia hospitalaria manteniendo los siguientes criterios: A. Fijación de requerimientos para su buen funcionamiento, acorde con las funciones establecidas. B. Que las actuaciones se presten con la presencia y actuación profesional de los farmacéuticos necesarios para una correcta asistencia. C. Los farmacéuticos de las farmacias hospitalarias deberán haber cursado los estudios de la especialidad correspondiente. Los hospitales que no cuenten con servicios farmacéuticos deberán solicitar de las comunidades autónomas autorización para, en su caso, mantener un depósito de medicamentos bajo la supervisión y control de un farmacéutico. Las condiciones, requisitos y normas de funcionamiento de tales depósitos serán determinados por la autoridad sanitaria competente. Para lograr el uso racional de los medicamentos, las unidades o servicios de farmacia hospitalaria realizarán las siguientes funciones: A. Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura de las necesidades, custodia, preparación de fórmulas magistrales o preparados oficiales, y dispensación de los medicamentos precisos para las actividades intrahospitalarias y de aquellos otros, para tratamientos extrahospitalarios que requieran una particular vigilancia, supervisión y control. B. Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos, tomar las medidas para garantizar su correcta administración, custodiar y dispensar los productos en fase de investigación clínica y velar por el cumplimiento de la legislación sobre estupefacientes y psicótropos o de cualquier otro medicamento que requiera un control especial. C. Formar parte de las comisiones hospitalarias para la selección y evaluación científica de los medicamentos y de su empleo. D. Establecer un servicio de información de medicamentos para todo el personal del hospital, un sistema de farmacovigilancia intrahospitalario, estudios sistemáticos de utilización de medicamentos y actividades de farmacocinética clínica. E. Llevar a cabo actividades educativas sobre cuestiones de su competencia, dirigidas al personal sanitario del hospital y a los pacientes. F. Efectuar trabajos de investigación propios, o en colaboración con otras unidades o servicios, y participar en los ensayos clínicos con medicamentos. La distribución de medicamentos se realiza por dosis día que utilizan cada uno de los pacientes ingresados. La dispensación individualizada de medicamentos desde la farmacia del hospital se denomina unidosis. Se incluyen generalmente en los siguientes servicios: cirugía, medicina interna, traumatología, geriatría, neumología, ginecología, etc. Normalmente los dos sistemas, dosis día y unidosis, acaban coexistiendo formando un sistema mixto. 2,2. Objetivos y actividades en la unidad de farmacia. Los objetivos que debe cumplir el servicio de farmacia son: lograr que cada paciente reciba la terapia medicamentosa apropiada a sus necesidades. Para ello debe aconsejar en la elección de la dosis apropiada, frecuencia de administración, duración del tratamiento, etc. Vigilancia mediante la farmacovigilancia. Estudio de los efectos beneficiosos y nocivos por el uso de medicamentos. Estos estudios permiten prevenir o disminuir las reacciones adversas que pueden ser producidas por una elección equivocada del medicamento prescrito,
utilización de dosis inadecuadas, sobredosificación, etc. La coordinación con otros profesionales implicados en la asistencia sanitaria. El farmacéutico debe tener relación con otros profesionales como dietistas, personal de radiología, personal de los distintos laboratorios, etc. Comunicar permanentemente acerca de los avances farmacéuticos y sobre los medicamentos para mejorar la práctica profesional. Realizar investigaciones para la mejora de la terapéutica medicamentosa y evaluar los resultados para corregir posibles carencias. Las actividades que se realizan generalmente en una unidad de farmacia son: control y dispensación de estupefacientes y psicotropos. Preparación y dispensación de fórmulas magistrales, soluciones desinfectantes y antisépticas, nutriciones enterales y parenterales, citostáticos, etc. Control y dispensación de medicamentos extranjeros. Control de los botiquines y dotaciones de medicamentos existentes en las unidades de hospitalización y resto de servicios del hospital. El control del botiquín y dotación de medicamentos existentes en una unidad de hospitalización se caracteriza por propuesta de adquisición de determinados medicamentos, material de curas y otros productos, envasados y reenvasados en dosis individuales de los medicamentos sólidos y líquidos orales. Establecimiento de sistemas de información para control de consumos, gastos y costos. En general, adquisición, clasificación, conservación, control y dispensación de medicamentos y demás productos de uso farmacológico, que se necesitan en las unidades de hospitalización y resto de servicios del hospital. 2,3. Zonas que componen la unidad de farmacia. En general, el servicio de farmacia consta de las siguientes zonas. Zona de almacenamiento y conservación de medicamentos. En esta área es donde se almacenan y conservan los medicamentos según sus características para cubrir las demandas del centro. En esta área, podemos distinguir entre la zona de estanterías donde los medicamentos suelen estar ordenados por orden alfabético o grupos terapéuticos, y la zona donde permanecen determinados medicamentos como los sueros, empleados en fluidoterapia, que por sus características especiales, peso, volumen, etc., requieren de lugares específicos adecuados para su almacenaje y conservación. Hay determinados medicamentos que precisan unas condiciones de almacenamiento especiales, como son los termolábiles sensibles al calor, se guardan en cámaras frigoríficas. Los estupefacientes y psicotrópicos se guardan en armarios de seguridad, al que solo los farmacéuticos tienen acceso. Los fotosensibles se guardan en lugares específicos para ellos. Zona de dispensación farmacológica. Es el área donde se dispensan los medicamentos solicitados en los formularios. Es frecuente que en las diferentes unidades de los centros sanitarios existan pequeños almacenes de fármacos para atender las situaciones imprevistas, dotación o botiquín. En esta área, el personal de enfermería dispensa los medicamentos una vez que han sido autorizados por el médico. Los pedidos de estupefacientes, regulados internacionalmente por la Convención Única de 1961 de la ONU sobre estupefacientes, enmendada por Protocolo de 25 de mayo de 1972, y psicotrópicos, regulados internacionalmente por el Convenio Internacional sobre Sustancias Psicotrópicas de Viena de 1971, se efectúan en impresos o recetas especiales, vales de estupefacientes. La dispensación y retirada de esta medicación suele estar controlada. Los pedidos deben ser revisados antes de su entrega, comprobando los medicamentos servidos, la dosis y sus formas de presentación. Zona de farmacotecnia. En esta área se preparan dosis especiales de ciertos medicamentos según las pautas establecidas por la Comisión de Farmacia. La preparación y manipulación de estos fármacos ha de realizarse en condiciones de higiene y asepsia para evitar riesgos sanitarios. En esta zona también se preparan fórmulas magistrales, para lo cual el servicio de farmacia cuenta con un laboratorio equipado con el material preciso. Las fórmulas magistrales son preparados no normalizados que un médico solicita para una circunstancia especial que sufre el paciente. Zona de nutrición artificial.
Es el área destinada a la preparación de las soluciones de nutrición artificial enteral o parenteral, para cubrir el aporte de nutrientes en aquellos pacientes que por su patología lo requieran. Sus características. Nutrición enteral. Es la administración de sustancias nutritivas a través de una sonda que estará alojada en el tubo digestivo. Normalmente se aplica a través de una sonda nasogástrica. Nutrición parenteral. Es una técnica que se realiza cuando no es posible una adecuada alimentación por vía oral o por sonda. Consiste en aportar por vía endovenosa todos los constituyentes de una dieta completa como son agua, hidratos de carbono líquidos, electrolitos, vitaminas, aminoácidos y oligoelementos. La preparación de la nutrición parenteral se realiza en una zona estéril bajo cabinas de flujo laminar, garantizando la composición, esterilidad y la estabilidad del preparado. Zona de citostáticos. Los citostáticos son sustancias farmacológicas que impiden y o retardan la división celular. Se utilizan en el tratamiento contra el cáncer. En el área de preparación de medicamentos citostáticos, se preparan medicamentos cuya manipulación inadecuada puede ser peligrosa para la salud. El manejo de este tipo de preparados debe garantizar su composición, estabilidad y la seguridad del manipulador y del medio ambiente. Esta área dispone de una zona estéril donde existe una campana de flujo laminar vertical, de alta seguridad biológica, con salida de aire filtrado al exterior. En ella se realiza la dosificación y preparación de medicamentos citostáticos. Esta zona debe reunir una serie de características, tales como área o zona aislada físicamente del resto del servicio, en la que no se realicen otras tareas. Sin recirculación de aire, ni aire acondicionado ambiental. Habitación separada con presión negativa. Campana de flujo laminar vertical. Acceso limitado solamente al personal autorizado. El suelo del recinto donde se encuentra ubicada la cabina no se barrerá y se limpiará con una fregona de uso exclusivo y lejía. Protección del manipulador. El personal responsable de la preparación de mezclas de citostáticos deberá usar el siguiente equipo de protección individual: guantes, bata, mascarilla, gafas y gorro. Transporte de productos citostáticos en el hospital. Los celadores efectúan el traslado de los citostáticos desde el servicio de farmacia hasta la unidad peticionaria, normalmente hospital de día o plantas de oncología. Para dicho traslado se deben usar contenedores específicos que deben reunir las siguientes características. Resistencia al transporte. Contener exclusivamente los fármacos citostáticos. Etiquetado adecuado. En el exterior del paquete, se debe hacer constar la naturaleza del contenido y paciente destinatario. Aislante térmico para el necesario mantenimiento de la temperatura. Tratamiento de contaminaciones accidentales. En las zonas donde se manipulen este tipo de medicamentos, deben existir procedimientos estandarizados de actuación para saber en todo momento cómo se debe actuar ante una contaminación accidental. Si el agente citostático contacta directamente con la piel de la persona que lo manipula, se lavará inmediatamente la zona afectada con agua y jabón, durante unos 10 minutos. Si la piel se encontrara irritada, deberá ser examinada por un especialista. Si el agente citostático salpica los ojos, se enjuagará el ojo afectado con agua o solución isotónica durante al menos 15 minutos, y luego acudir al especialista, oftalmólogo. Por otro lado, se debe aplicar el antídoto específico según el agente citostático. Los derrames accidentales se pueden producir en cualquier proceso en que esté presente un medicamento citostático. Almacenamiento, preparación, transporte y o administración, por lo que deberán estar previstos los procedimientos y materiales necesarios para realizar la recogida. 2,4. Distribución y control de medicamentos. La dispensación de los medicamentos y demás productos de la farmacia se realizará generalmente por dos métodos. Por el método tradicional, o por stocks a las unidades de hospitalización y demás servicios. Por el método de unidosis, dispensación de medicamentos en dosis única.
1. Método tradicional de distribución. Es el método por el cual se distribuyen cierta clase de medicamentos, sueros u otros medicamentos según las necesidades de cada servicio, por stocks que se guardan en los almacenes de farmacia que existen en los distintos servicios o unidades del centro. Los pedidos son realizados por la supervisión de planta y el almacenaje se debe realizar en condiciones óptimas de limpieza y conservación, donde se debe tener en cuenta la fecha de caducidad de cada producto almacenado. Es un método en desuso porque conlleva una serie de inconvenientes, entre los que podemos indicar existencia de un mayor riesgo de contaminación e invalidez del medicamento provocado por una manipulación inadecuada o por las malas condiciones ambientales. Exigen más tiempo por parte del personal de enfermería en la preparación de las dosis. 2. Método de unidosis. En la actualidad en los hospitales el suministro de medicamentos desde el servicio de farmacia se realiza mediante el método de unidosis o dosis única, es decir, en envases individualizados por paciente, dispensación individualizada de medicamentos. Los medicamentos que han de ser administrados a estos son solicitados desde las diferentes unidades hospitalarias por la supervisión o por las enfermeras a la farmacia, mediante el correspondiente documento o orden médica, firmada por el médico correspondiente especificando la medicación diaria por paciente que se ha de suministrar. En el servicio de farmacia se prepara la medicación individual en su correspondiente bolsa o envase que será trasladada por el celador hasta el servicio peticionario. Es un sistema más racional en cuanto a la preparación y distribución de los medicamentos. Entre las ventajas de este método están: conservación del medicamento en mejores condiciones higiénicas. Las soluciones orales e inyectables se dosifican con mayor precisión logrando un mayor aprovechamiento del medicamento. La distribución individual por paciente y día aumenta la seguridad y la calidad terapéutica. Se reduce el tiempo empleado por el personal de enfermería en la preparación de la medicación. Se evita así la existencia de pequeños almacenes de medicamentos en todas las unidades de hospitalización. Se controla mejor el gasto farmacéutico. Los envases de las unidosis se identifican con los datos de cada paciente y se trasladan desde la farmacia hasta cada unidad en un carro de unidosis por un celador. Cada carro contiene los fármacos necesarios para la tarde, noche y mañana del día siguiente, separados mediante unos compartimentos o sistemas de cajetines. El celador entregará el carro al personal de enfermería que tenga asignados a esos pacientes. 2,5. Funciones del celador en la unidad de farmacia. Las funciones del celador en la unidad de farmacia. Recepción y acondicionamiento del material en la unidad de farmacia. Transporte de material dentro de la farmacia. Distribución de medicación y demás productos galénicos a las unidades del hospital. Transporte de productos desde otras unidades del hospital hasta la farmacia. Preparación de alcohol. Controles e inventarios. Custodia de la farmacia. Recepción de material. El celador es el encargado de recepcionar los paquetes, bultos y envases que los proveedores suministran a la farmacia. Para ello debe comprobar mediante cotejo que el material servido coincide con el que figura en los albaranes de entrega. Posteriormente, en el caso de que sea correcto, lo firma y le da una copia al transportista. En caso de error o no coincidencia, no debe recepcionar el material o, en su caso, lo pondrá en conocimiento del responsable de la farmacia. Acondicionamiento del material. Una vez recepcionado el material, el celador lo entregará al personal sanitario, junto con la copia de albarán para que los servicios administrativos contabilicen la entrada del mismo, al objeto de que lo clasifiquen, ordenen y coloquen en estantes. Determinados productos distintos de los medicamentos son acondicionados directamente por el celador. Por ejemplo, las garrafas de alcohol, los botes de suero fisiológico, etc. Transporte de material dentro de la farmacia. Aparte de entregar los bultos, paquetes y envases de medicamentos y otros productos farmacológicos hasta la zona de clasificación del personal sanitario,
y de transportar el material que él mismo clasifica y acondiciona, el celador se encarga del movimiento de los bultos y cajas de gran volumen o peso dentro de la farmacia, cuando así se le requiera. Distribución de medicación y demás productos galénicos a las unidades del hospital. Esta tarea de llevar los pedidos a las unidades destinatarias corresponde en unos hospitales al celador de la farmacia y en otros a los celadores de las distintas unidades, las plantas de hospitalización, las consultas, que solicitan los medicamentos y otros productos a la farmacia. En todo caso, la tarea del celador consiste en transportar carros con medicamentos o con otros productos, sueros, nutriciones enterales o parenterales, etc., o carritos de unidosis de medicación, desde la farmacia hasta los puestos de enfermería de las plantas o de otras unidades, entregando a y recogiendo del personal autorizado, enfermeros a supervisores, los documentos de comprobación de suministro y entrega de los pedidos. A la vuelta deberá entregar al servicio administrativo de la farmacia dichos documentos debidamente firmados para su control y tramitación. Transporte de productos desde otras unidades del hospital hasta la farmacia. Determinados productos que puedan recepcionarse en el almacén general del hospital deberán ser transportados hasta la farmacia por el celador. Igualmente, en el caso de haber más de una farmacia, en los complejos hospitalarios compuestos por varios hospitales, se desplazará y se encargará del traslado de material entre las mismas. Aunque la labor de dispensación corresponde a otro personal, el celador de la farmacia se encarga normalmente de dispensar determinado material que él mismo ha ordenado o acondicionado, botes de suero o alcohol. En caso de que alguien con competencia, por ejemplo, un médico de urgencias, se dirija al celador solicitándole la entrega de algún medicamento, el celador se limitará a pasar la comunicación al farmacéutico responsable. Cuando un paciente o un familiar solicite algún medicamento, debemos recordar que el celador no está autorizado para dárselos ni para administrarlos. Preparación de alcohol. El alcohol que se utiliza en las unidades del hospital está rebajado porque se mezcla con agua destilada, por ser más conveniente en el uso terapéutico, suministrándose a 70 grados. La tarea de mezclar el alcohol con el agua destilada se le suele encomendar al celador y consiste en verter en un depósito de gran contenido un recipiente de alcohol y otro de agua destilada, siempre del mismo contenido y volumen para que se mantenga la correcta proporción. Ese depósito cuenta con un grifo por el que emana el alcohol rebajado, siendo el mismo celador de la farmacia quien se encarga de reponer los recipientes vacíos, garrafas, que llegan desde las unidades del hospital para que se las llenen de alcohol. Igualmente le corresponden las tareas de traslado interno de las garrafas, así como llevar hasta la farmacia, habitualmente desde el laboratorio, los recipientes con agua destilada. Controles e inventarios. El celador de farmacia debe realizar los recuentos periódicos del material del que sea responsable, al objeto de comprobar las existencias reales de los productos almacenados en la farmacia. Igualmente colaborará en el recuento que se lleve a cabo con ocasión del inventario general que anualmente o con otra periodicidad se realice en la farmacia, con el mismo objeto de conocer la existencia real del material almacenado. 3. El celador en suministros y almacén. 3,1. Los suministros. Cuando se habla de suministros, hace referencia al acto y conjunto de tareas que tienen como finalidad el aprovisionamiento de materiales al almacén y servicios sanitarios. Está adscrita a la Dirección de Gestión y Servicios Generales del hospital. El principal objetivo es el aprovisionar todos los recursos materiales necesarios, para dar cobertura a través de una gestión eficiente a todos los servicios del hospital, con el fin de la prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos. El aprovisionamiento se realiza buscando la mejora de la gestión de los recursos económicos y en continua colaboración con los servicios asistenciales, para lograr la mejor calidad en la atención sanitaria de los pacientes. Se conoce como suministro interno aquella tarea encaminada a proveer desde el almacén, a los diversos servicios o unidades, del material necesario para poder llevar a cabo la actividad asistencial encomendada.
El suministro externo tiene como finalidad la de abastecer al almacén, desde los distintos proveedores, de la mercancía destinada al suministro interno y que previamente ha sido solicitada. 3,2. El celador en el servicio de almacén. Su figura viene contemplada en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 90, aprobado por resolución de 17 de julio de 1990, que ha sido modificado por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, sobre régimen retributivo del personal estatutario. Las funciones que desarrolla un celador en el almacén general del hospital son: recepcionar el suministro mediante cotejo del albarán de entrega. Cargar y descargar los productos del almacén. Una vez que el transportista ha depositado el material en el muelle de carga, el celador revisará el albarán comprobando el número de bultos, constituyendo la tarea más importante en esta área del almacén. Posteriormente cargará el material para depositarlo donde proceda. Informar al responsable del almacén de las entradas diarias de material. Vigilar las entradas y salidas del almacén, así como el cierre de puertas de la zona de almacenaje. No permitirá el acceso al almacén a personas no autorizadas. Dispensar el material que le sea solicitado, mediante un vale firmado debidamente por un superior responsable. Es importante comprobar que los vales de pedido están cumplimentados correctamente. Distribuir los productos en las estanterías. Distribuir o trasladar desde el almacén a las distintas unidades el mobiliario y aparatos. Tanto las jaulas de transporte como las plataformas para mercancías se empujarán desde atrás para movilizarlas, salvo en los casos donde se sale de un ascensor, que se procede tirando de ellas y caminando hacia atrás. 3,3. Recepción y almacenamiento de mercancías. Organización del almacén. El almacén es el lugar físico donde se efectúa la función de almacenaje, estancia provisional de las mercancías en el almacén, implicando colocación, conservación y control de las existencias. Este lugar debe ser suficiente y tener sus correspondientes zonas de recepción y control de entradas, de maniobra, de preparación y de salida de artículos. La finalidad del almacén es garantizar, mediante la distribución de pedidos, el aprovisionamiento de las distintas unidades y servicios en todo momento y a un coste razonable. El objetivo principal del almacenaje es convertir en hábito la organización, el orden y la limpieza en el puesto de trabajo, y para conseguir una mayor eficacia. Para que ello sea posible, ha de contar con una adecuada estructura, y responsabilizar a una persona de garantizar el control y organización de dicho almacén. Esta ha de tener en cuenta el volumen máximo a ocupar por el stock, para obtener el módulo de almacenaje adecuado a cada producto, las características de estos y el movimiento de entradas y salidas, para evitar que los artículos queden obsoletos. Uno de los elementos principales para el óptimo funcionamiento de un almacén es el establecimiento de un buen sistema de control. El almacén es un elemento vivo e influyente en la actividad de un centro sanitario. Por ello, el lograr un control preciso del mismo se hace una tarea importantísima para el desarrollo de toda actividad. Para poder controlar las existencias de un almacén, de una forma precisa se necesita conocer no solo el número de entradas y salidas de las mercancías, sino también, y muy importante, desde el punto de vista logístico, de la ubicación de las mercancías en el interior del almacén y de la disponibilidad de espacios en el mismo. 3,4. Etapas en la tarea de suministro. La tarea de suministro consta a nivel general de las siguientes etapas. 1. Previsión de aprovisionamientos. Como su nombre indica, consiste en prever las necesidades de materiales de todo tipo que tenga el centro sanitario. Es el primer paso necesario en el proceso de adquisición de los suministros. Esta actividad, al igual que las demás, está directamente relacionada con las prestaciones del centro que se trate y está encaminada a que éstas sean posibles mediante el estudio de los medios necesarios para ello. 2. Planificación de adquisiciones. Como tarea intermedia,
Entre la previsión de aprovisionamientos y el procedimiento administrativo de contratación, está esta etapa de planificación de adquisiciones, la cual hace referencia a una necesaria adecuación de los medios con que es posible contar a los servicios que han de prestar los centros. 3. Procedimiento administrativo de contratación. Es el procedimiento mediante el cual se adquieren determinados productos o servicios. Dicho procedimiento ha de respetar las normas de contratación administrativa establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. 4. Petición de material. Una vez gestionada la compra, se procede a la petición del material por la sección administrativa de suministros. 5. Recepción-revisión de mercancías. La primera tarea de la unidad de suministros, nada más recibir un pedido, es registrarlo. La recepción de las mercancías se divide en 3 fases. A. Recepción de la mercancía. Control de pedidos. Número de pedido, nombre y o código del proveedor, pedidos pendientes, cantidades entregadas, precio unitario de la mercancía, número de albarán, importe total del albarán, etc. Control de bultos. Datos relativos al número de bultos, cantidad de bultos, número de unidades por bulto, peso del mismo, etc. Transportista. Indicación del nombre del transportista, matrícula del camión en el caso de cargas completas, nombre del conductor si fuera preciso, etc. B. Revisión de la mercancía. Control por unidades, cuenteo de unidades. Control de lotes. Recuento del número de lotes, número de unidades por lote. Devolución al proveedor, incluyendo la confección del albarán de los productos rechazados. Etiquetado de mercancía, incluyendo referencia, precio unitario si es el caso, etc. C. Control de calidad. Dictamen. Informe emitido por el recepcionista sobre el estado de la mercancía a su recepción. Devolución al proveedor. Entrada del dato referente a la cantidad y referencia de los materiales devueltos por defectuosos y o no correspondientes. Entrada a rotos. Dato referente a aquellos artículos que se admiten temporal o definitivamente bajo la indicación de rotos y que serán repuestos o reparados por el proveedor. Finalmente, el celador del almacén notificará la recepción a la unidad administrativa correspondiente. 6. Guardado de la mercancía. Con posterioridad a la recepción, ha de procederse al almacenamiento de la mercancía. Este ha de llevarse a cabo siguiendo criterios de clasificación que faciliten la localización cuando los productos sean solicitados, los flujos de entradas y salidas que vengan ordenados por el tamaño de los productos, accesibilidad, caducidad, uso clínico, etc. Normalmente a todos los productos se les asigna un código que servirá para facilitar esta labor. Dicha disposición debe evitar la acumulación innecesaria de estos, para una mejor racionalización del gasto. Dependiendo de las dimensiones del almacén y del volumen y peso de las mercancías, el guardado de las mismas deberá reunir una serie de características propias. Posibilidad de formar palets de manera automática o manual. Debe permitir el uso de diferentes tecnologías. Debe permitir la posibilidad de mezclar la mercancía procedente de distintos albaranes en un mismo palet. Control de artículos de peso variable. Posibilidad de guardado parcial. Control de palets creados en el almacén o procedentes del exterior. Búsqueda de huecos en distintos momentos y de manera automática y o manual. Búsqueda de huecos por referencia o por palet. Posibilidad de mezcla de artículos en un hueco. Asignación de distintas técnicas de guardado por zonas, por grupos, por palet, por proximidad a un pasillo, etc. Información en tiempo real de palets pendientes de guardar y estado de la mercancía disponible. 7. Mapa del almacén. La definición del mapa del almacén pasa por una necesaria clasificación de zonas, tales como recepción-revisión, pulmón de entrada, zona de estanterías de almacenaje-preparación, zona de apilado en bloque, zona de preparación exclusiva, zona de drive-in, zona de rotos, zona de expediciones,
Pulmón de salida. 8. Gestión de stock. La gestión de stock es, quizás, la labor más importante de todo el sistema, ya que el buen o mal funcionamiento del mismo significará o no la disponibilidad de un stock físico fiable y de los controles que lo garanticen. Deberá garantizar la plena integridad referencial, es decir, la posibilidad de comunicación de cualquier actualización del stock en tiempo real. Al mismo tiempo, deberá disponer de la posibilidad de efectuar un cierre de inventario a voluntad del usuario y de obtener históricos de movimiento del stock. Es básico este control de las existencias de cada artículo para evitar situaciones de desabastecimiento que darían lugar al incumplimiento de la labor asistencial encomendada a la institución. Para evitar esto se debe tener siempre un determinado stock de cada artículo que variará en función del uso de estos. Así, las existencias de jeringuillas desechables, por ejemplo, será siempre mayor que la de sondas nasogástricas. Asimismo, se debe llevar un control de los artículos que consume cada servicio o unidad para evitar consumos indebidos. 9. Reaprovisionamiento y movimientos internos. El control del almacén debe de incluir, lógicamente, no solamente el control de los movimientos de entrada y o salida, movimientos externos, sino también el de los movimientos de reaprovisionamiento y o colocación-descolocación, movimientos internos. 10. Control económico. Esta función corresponde a la unidad de intervención, que puede existir en cada hospital, y su objetivo es cuidar de que se cumplen las previsiones establecidas en los presupuestos y las normas de contratación, establecidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 3,5. Distribución de pedidos. La finalidad, razón de ser y objetivo último de los almacenes es la distribución de pedidos. Para ello, los distintos servicios o unidades de la institución presentan sus pedidos en un impreso normalizado que recibe distintas denominaciones, vale de almacén, hoja de pedido, etc., para que los celadores del almacén preparen los mismos. Una vez preparado, según la periodicidad previamente determinada, diaria, semanal, etc., el personal auxiliar de cada servicio o unidad retirará el material. Como casos excepcionales, se pueden dar situaciones imprevistas de desabastecimiento, situaciones de urgencia, o los servicios que requieren del almacén materiales de entrega inmediata, como es el caso de los servicios de mantenimiento. En estos supuestos, como es lógico, no hay días fijados para entrega del material. La petición del material debe hacerse, como en impreso normalizado, debiendo ir firmada por la persona responsable del servicio, supervisor de planta, jefe de unidad, etc., indicando: denominación del material, código, cantidad solicitada, identificación del servicio, fecha y firma. La mercancía será retirada junto con una copia de la hoja de pedido, en la cual el personal del almacén habrá consignado previamente la cantidad realmente servida, junto a la que se solicitó. 3,6. El código de barras. Un código de barras es sencillamente una etiqueta con un número determinado de barras negras inscritas en ella. Cada barra tiene la posibilidad de representar un dígito particular, de acuerdo con su posición en el código total. Si el dígito está presente, la barra es ancha. Si el dígito no está presente, la barra es fina. Los códigos de barras representan datos en una forma legible por las máquinas, y son uno de los medios más eficientes para la captación automática de datos. Además, pueden contener una gran cantidad de información para un operador adecuadamente equipado y ofrecen el beneficio adicional de suministrar la misma muy rápidamente. La primera patente para un código de barras que tenía forma circular fue solicitada en 1949 en Estados Unidos por N.J. Goodland. Los códigos de barras se emplearon por primera vez a principios de la década de 1960 para identificar material rodante ferroviario. En las distintas industrias y aplicaciones se emplean varias simbologías, con pendones de codificación, diferentes para los códigos de barras. Una de las más utilizadas es el símbolo internacional de número de artículo, llamado símbolo EAN,
por las siglas en inglés de la Asociación Europea para la Numeración de Artículos. Este símbolo se emplea en el comercio abierto para identificar los productos al pasar del fabricante a los mayoristas, distribuidores minoristas, y de ahí al cliente final. La principal razón para la introducción de códigos de barras en un sistema de almacenamiento es el adelanto que supone para la identificación de los productos en stock. La disponibilidad del equipo necesario para operar con ellos puede justificar también el uso de estos códigos de barras para una buena identificación de los productos en stock. La disponibilidad del equipo necesitado para operar con ellos puede justificar también el uso de estos códigos de barras para una buena identificación de las ubicaciones. Los códigos de barras utilizados como identificadores para las operaciones de almacenaje tienen que ser frecuentemente leídos por aparatos manuales. Estos aparatos iluminan la etiqueta por medio de una luz emitida por diodos y leen la luz reflejada mediante un receptor comparador electro-óptico. Aparte del equipo de lectura se requerirá, además, un decodificador para interpretar las lecturas en caracteres alfabéticos y números decimales y también para realizar los chequeos. 4. El celador en el animalario. 4,1. Conceptos generales. El animalario es una dependencia del hospital donde se cuida a los animales que van a ser sometidos a un proceso de experimentación en el centro. También se le conoce con el nombre de estabulario. Los animales que más frecuentemente se utilizan para experimentación en los animalarios de los hospitales son ratones, ratas de laboratorio, ratas albinas manipuladas genéticamente, cobayas, hámsteres, conejos, sobre todo para cirugía general, e incluso ovejas. Por todo ello, el propósito de los animalarios es asegurar su protección y, en particular, que a los animales utilizados se les otorguen los cuidados apropiados, que no se les causen necesariamente dolor, sufrimiento, angustia o lesión prolongados, que se evite toda repetición inútil de procedimientos y que el número de animales utilizados en los procedimientos se reduzca al mínimo, aplicando en lo posible métodos alternativos. La utilización de animales en los procedimientos de investigación, experimentación, docencia u otros fines científicos solo podrá tener lugar cuando ésta persiga los siguientes propósitos. La investigación científica, incluyendo aspectos como la prevención de enfermedades, alteraciones de la salud y otras anomalías o sus efectos, así como su diagnóstico y tratamiento en el hombre, los animales o las plantas. El desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos y alimenticios y otras sustancias o productos, así como la realización de pruebas para verificar su calidad, eficacia y seguridad. La valoración, detección, regulación o modificación de las condiciones fisiológicas en el hombre, en los animales o en las plantas. La protección del medio ambiente natural, en interés de la salud o del bienestar del hombre o los animales, y mantenimiento de la biodiversidad. La educación y la formación. La investigación médico-legal. A los efectos del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, se deben considerar los siguientes términos propios de los animalarios. Artículo 3. Definiciones. A centro o establecimiento. Toda instalación, edificio, grupo de edificios u otros locales e instalaciones móviles, incluidos aquellos no totalmente cerrados o cubiertos. B. Criador. Cualquier persona física o jurídica que críe animales de las especies incluidas en el anexo primero con el fin de utilizarlos en procedimientos o para utilizar sus tejidos u órganos con fines científicos, así como cualquier persona que críe animales de otras especies principalmente con estos fines, con o sin ánimo de lucro. C. Eutanasia. La interrupción de la vida de un animal con el menor sufrimiento posible, de acuerdo con su especie y estado. De órgano competente. Los entes, autoridades o unidades administrativas de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla competentes en cada una de las materias reguladas en este Real Decreto. E. Órgano habilitado. Organismo público o asociación o sociedad privada,
autorizada y designada por el órgano competente para realizar algunas de las funciones específicas que se establecen en el presente Real Decreto. F. Primate, cualquier primate no humano. G. Procedimiento. La utilización, tanto invasiva como no invasiva, de un animal con fines experimentales u otros fines científicos, cuyos resultados sean predecibles o impredecibles, o con fines educativos, siempre que dicha utilización pueda causarle al animal un nivel de dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero equivalente o superior al causado por la introducción de una aguja conforme a las buenas prácticas veterinarias. H. Asimismo, se considera procedimiento cualquier intervención que de forma intencionada o casual provoque o pueda provocar el nacimiento de un animal, la eclosión de un huevo o la creación y mantenimiento de una línea de animales modificados genéticamente en las condiciones de dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero citadas en el párrafo anterior. Y no se considera procedimiento la eutanasia de los animales cuando se realiza con el único fin de utilizar sus órganos o tejidos. J. Un procedimiento se considerará concluido cuando ya no se va a hacer ninguna observación ulterior para dicho procedimiento, o en el caso de nuevas líneas animales modificadas genéticamente, cuando la progenie no se observe, ni se espere que experimente dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero equivalente o superior al causado por la introducción de una aguja. K. Proyecto. Programa de trabajo con un objetivo científico definido y en el que se realicen uno o varios procedimientos. L. Suministrador. Cualquier persona distinta del criador, que adquiera o mantenga animales con el fin de que estos se utilicen en procedimientos o de que sus tejidos u órganos se utilicen con fines científicos, y suministre dichos animales con alguno de estos fines, con o sin ánimo de lucro. M. Usuario. Cualquier persona que utilice animales en procedimientos con o sin ánimo de lucro. 4,2. Finalidad de los procedimientos. Artículo 5. La utilización de animales en los procedimientos solo podrá tener lugar cuando persiga alguno de los siguientes fines. A. Investigación fundamental. B. Investigación translacional o aplicada, y los métodos científicos con cualquiera de las finalidades siguientes. 1. La prevención, profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades, mala salud u otras anomalías o sus efectos en los seres humanos, los animales o las plantas. 2. La evaluación, detección, regulación o modificación de las condiciones fisiológicas en los seres humanos, los animales o las plantas. 3. El bienestar de los animales, en particular la mejora de las condiciones de producción de los animales criados con fines agropecuarios. C. El desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos, alimentos, piensos y otras sustancias o productos, así como la realización de pruebas para comprobar su calidad, eficacia y seguridad, con cualquiera de las finalidades indicadas en la letra B. D. La protección del medio natural, en interés de la salud o el bienestar de los seres humanos o los animales. E. La investigación dirigida a la conservación de las especies. F. La enseñanza superior o la formación para la adquisición o mejora de las aptitudes profesionales. G. La medicina legal y forense. 4,3. Condiciones generales de alojamiento y requisitos de cuidado de los animales. Artículo 6. 1. Los criadores, suministradores y usuarios deberán cumplir los siguientes requisitos en relación con el cuidado general y alojamiento de los animales. A. Se les proporcionará el alojamiento, entorno, alimentos, agua y cuidados que sean adecuados a su especie, condiciones fisiológicas y estado sanitario y que garanticen su adecuado estado general. B. Se reducirá en lo posible cualquier restricción que impida o limite las posibilidades de los animales de satisfacer sus necesidades fisiológicas y etológicas. C. Se verificarán a diario las condiciones ambientales en las que se críen, mantengan o utilicen los animales. D. Se dispondrá de medios que garanticen la eliminación en el plazo más breve posible de cualquier deficiencia que pueda provocar sufrimiento, dolor, angustia o daño duradero evitables que se descubra. E. Las normas de trabajo e instrucciones de uso de todos los elementos constarán por escrito.
F. Se dispondrá por escrito un plan de actuación en caso de emergencia o catástrofe, que contemplará medidas en relación con los animales alojados, que podrá estar integrado con otros planes del establecimiento y que reflejará la adecuada coordinación con el resto de planes de emergencia del centro de trabajo. Anexo 2. Requisitos relativos a los establecimientos y al alojamiento y al cuidado de los animales. Sección A. Sección general. A. Instalaciones. 1. Funciones y diseño general. A. Todas las instalaciones deben construirse de forma que garanticen un ambiente que tenga en cuenta las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies alojadas en ellas. Asimismo, deben diseñarse y gestionarse con vistas a evitar el acceso de personas no autorizadas y la entrada o la huida de animales. B. Los establecimientos deben aplicar un programa activo de mantenimiento a fin de evitar y reparar cualquier defecto de los edificios o del material. 2. Locales de alojamiento. A. Los establecimientos deben tener un programa eficiente de limpieza periódica de los locales y mantener un nivel higiénico satisfactorio. B. Las paredes, los techos y los suelos deben estar recubiertos de un material impermeable cuando sea necesario y resistente al gran desgaste causado por los animales y las operaciones de limpieza. Ese material de revestimiento no debe ser perjudicial para la salud de los animales ni propiciar el que los animales se lastimen. Los dispositivos o accesorios deben protegerse especialmente para evitar que los animales los estropeen o se hieran. C. Las especies que sean incompatibles, como depredadores y presas, o los animales que necesiten condiciones ambientales diferentes, deben estar alojados en locales diferentes y, en el caso de los depredadores y sus presas, fuera del alcance de su vista, olfato u oído. 3. Locales con fines generales y especiales para la realización de procedimientos. A. Los establecimientos deben disponer, cuando proceda, de instalaciones de laboratorio para realizar pruebas sencillas de diagnóstico, necropsias, o para tomar muestras que deban someterse a investigaciones de laboratorio más amplias en algún otro sitio. Los locales para la realización de procedimientos con fines generales o especiales deben estar disponibles para situaciones en las que no sea aconsejable llevar a cabo procedimientos u observaciones en los locales de alojamiento. B. Deben existir instalaciones para permitir el aislamiento de los animales recién adquiridos hasta que se determine su estado sanitario y se evalúe y minimice el potencial riesgo sanitario para los demás animales. C. Debe disponerse de locales para alojar por separado a los animales enfermos o heridos. 4. Locales de servicio. A. Los locales de almacenamiento deben diseñarse, utilizarse y mantenerse de manera que se preserve la calidad de los piensos y del material de cama. Esos locales deben ser, en la medida de lo posible, a prueba de parásitos e insectos. Los materiales de otro tipo, que puedan estar contaminados o suponer un peligro para los animales o el personal, deben almacenarse por separado. B. Los locales de limpieza y lavado deben ser lo bastante amplios para alojar las instalaciones necesarias para descontaminar y limpiar el material usado. El proceso de limpieza debe organizarse de tal forma que se mantengan separados los flujos de materiales limpios y sucios, para evitar la contaminación del material recién limpiado. C. Los establecimientos deben adoptar medidas para el almacenamiento y la eliminación segura de los cadáveres y residuos de los animales en condiciones higiénicas satisfactorias. D. Cuando sea necesario llevar a cabo procedimientos quirúrgicos en condiciones asépticas, se dispondrá de una o más salas debidamente equipadas, así como de instalaciones para la recuperación postoperatoria. B. El entorno y su control. 1. Ventilación y temperatura. A. El aislamiento. La calefacción y la ventilación de los locales de alojamiento asegurarán que la circulación del aire, los niveles de polvo y las concentraciones de gas se mantengan dentro de unos límites que no sean nocivos para los animales alojados. B. La temperatura y la humedad relativa en los locales de alojamiento deben estar adaptada a las especies y a los grupos de edad de los animales alojados. La temperatura debe medirse y registrarse diariamente.
C. Los animales no deben estar obligados a permanecer en zonas exteriores en condiciones climáticas que puedan ser potencialmente perjudiciales o puedan causarles angustia. 2. Iluminación. A. Cuando la luz natural no garantice un ciclo adecuado de luz-oscuridad, debe preverse un sistema de iluminación controlada para satisfacer las necesidades biológicas de los animales y disponer de un medio de trabajo adecuado. B. La iluminación debe ser adecuada para realizar el manejo y la inspección de los animales, sin que esto suponga un estrés para los animales. C. Deben preverse fotoperíodos regulares, con una intensidad de luz adaptada a las especies. D. Si se tienen animales albinos, la iluminación debe adaptarse para tener en cuenta su especial sensibilidad a la luz. 3. Ruido. A. Los niveles de ruido, incluidos los ultrasonidos, no deben afectar negativamente al bienestar animal. B. Los establecimientos deben disponer de sistemas de alarma que, si son acústicos, emitan sonidos fuera del espectro audible sensible de los animales, cuando ello no interfiera con su audibilidad para los seres humanos. C. Los locales de alojamiento deben disponer, en su caso, de materiales de aislamiento y absorción acústica. 4. Sistemas de emergencia y de alarma. A los establecimientos que dependan de dispositivos mecánicos o eléctricos para el control y la regulación de las condiciones ambientales, deben disponer de sistemas alternativos que garanticen que sigan funcionando los servicios esenciales y los dispositivos de alumbrado de emergencia, y que eviten que los propios sistemas de alarma dejen de funcionar. B. Los sistemas de calefacción y ventilación deben disponer de dispositivos de control y de alarma. C. Deben exponerse en lugar bien visible instrucciones claras sobre las actuaciones a desarrollar en caso de emergencia. C. Cuidados de los animales. 1. Salud. A los establecimientos deben disponer de una estrategia para velar por el mantenimiento de un estado sanitario de los animales que garantice su bienestar y satisfaga los requisitos científicos. Esa estrategia debe incluir el control sanitario periódico, un programa de vigilancia microbiológica y planes de acción frente a los problemas sanitarios, la definición de parámetros sanitarios y protocolos para la introducción de nuevos animales. B. Una persona capacitada debe realizar al menos una vez al día un control de los animales. Dichos controles deben garantizar que todo animal enfermo o herido sea detectado y reciba los cuidados necesarios. 2. Animales capturados en la naturaleza. A. En los lugares de captura, en caso de que fuera necesario trasladar a los animales para su examen o tratamiento, debe disponerse de contenedores y medios de transporte adaptados a las especies consideradas. B. Debe concederse una consideración especial y tomarse medidas adecuadas para la aclimatación, cuarentena, alojamiento, zootecnia, cuidados de los animales capturados en la naturaleza, y en su caso, disposiciones para su liberación al término de los procedimientos. 3. Alojamiento y enriquecimiento. A. Alojamiento. Los animales, excepto los que sean por su naturaleza solitarios, deben ser alojados en grupos estables de individuos compatibles. Cuando se permita el alojamiento individual con arreglo al artículo 6,3, su duración debe limitarse al mínimo necesario, y debe mantenerse un contacto visual, auditivo, olfativo y o táctil. La introducción o reintroducción de animales en grupos establecidos debe ser objeto de un seguimiento cuidadoso para evitar problemas de incompatibilidad o una perturbación de las relaciones sociales. B. Enriquecimiento ambiental. Todos los animales deben disponer de un espacio de la complejidad suficiente para permitirles expresar una amplia gama de comportamientos normales. Deben contar con cierto grado de control y elección de su entorno, para reducir los comportamientos inducidos por el estrés. Los establecimientos deben contar con técnicas de enriquecimiento adecuadas que amplíen la gama de actividades al alcance del animal y desarrollen su capacidad de adaptación, como el ejercicio físico, la búsqueda de comida y las actividades de manipulación y exploración en función de la especie. El enriquecimiento ambiental del recinto de animales debe adaptarse a las necesidades individuales y a las propias de la especie.
Las estrategias de enriquecimiento de los establecimientos deben revisarse y actualizarse con regularidad. C. Recintos de animales. Los recintos deben fabricarse con materiales no perjudiciales para la salud de los animales. Deben diseñarse y construirse de manera que eviten causarles heridas. Si no son desechables, deben fabricarse con materiales resistentes a las técnicas de limpieza y descontaminación. El diseño de los suelos de los recintos debe estar adaptado a la especie y la edad de los animales y facilitar la eliminación de excrementos. 4. Alimentación. A la forma, la composición y la presentación de los piensos o de otros alimentos deben responder a las necesidades nutricionales y de comportamiento del animal. B. La dieta debe ser apetecible y no estar contaminada. En la selección de las materias primas y en la producción, la preparación y la presentación de los alimentos para los animales, los establecimientos deben tomar medidas para reducir al mínimo la contaminación química, física y microbiológica. C. El envasado, el empaquetado, el transporte y el almacenamiento de los piensos deben planificarse de manera que se eviten su contaminación, deterioro o destrucción. Todos los comederos, tolvas y demás utensilios utilizados para la alimentación deben limpiarse de forma regular y, si resulta necesario, esterilizarse. D. Cada animal ha de tener acceso al alimento y disponer de espacio suficiente para limitar la competencia con otros animales. 5. Agua. A todos los animales deben disponer permanentemente de agua de bebida no contaminada. B. Cuando se utilicen sistemas automáticos de aporte de agua, su funcionamiento debe ser objeto de inspección, mantenimiento y limpieza periódicos para evitar accidentes. Si se utilizan jaulas de suelo compacto, debe reducirse al mínimo el riesgo de inundación. C. Deben tomarse las medidas necesarias para adaptar el suministro de agua de los acuarios y terrarios a las necesidades y límites de tolerancia de cada especie de peces, anfibios y reptiles. 6. Zonas de descanso. A los animales deben disponer siempre de estructuras de descanso o materiales de cama adaptados a la especie, así como estructuras o materiales de nidificación para los animales reproductores. B. En el recinto de animales, de acuerdo a las necesidades de cada especie, debe proporcionarse una superficie de reposo sólida y confortable para todos los animales. Todas las zonas para dormir deben mantenerse limpias y secas. 7. Manejo. Los establecimientos deben elaborar programas de aclimatación y aprendizaje adecuados para los animales, los procedimientos y la duración del proyecto. Artículo 9. Transporte de los animales. 1. El transporte de los animales se realizará conforme a la normativa vigente, en particular, en materia de comercio, sanidad y bienestar animal. 2. Los contenedores de transporte garantizarán la contención de los animales, permitiéndoles al mismo tiempo la libertad de movimientos adecuada en función de su especie, edad y estado. Los vehículos de transporte dispondrán, cuando proceda, de sistemas de anclaje para evitar movimientos bruscos perjudiciales para el bienestar de los animales. 3. Si en el marco de un proyecto es necesario proceder al traslado de un animal, este se acompañará de un documento de traslado emitido por el veterinario designado del centro de origen, cuyo período de validez no podrá ser superior al del documento sanitario de movimiento correspondiente y en el que deberán figurar, como mínimo, los datos que se recogen en el anexo cuarto. Artículo 10. Identificación de los animales. Todos los animales pertenecientes a especies con sistemas de identificación ya regulados deberán estar identificados conforme la normativa vigente en esta materia. Artículo 11. Identificación de los sistemas de confinamiento. Los sistemas de confinamiento de los animales deberán estar provistos de un sistema que permita consignar los datos de identificación de los animales allí alojados. A menos que no sea posible por las circunstancias o las características de los animales allí confinados, se especificarán como mínimo los datos que se relacionan en el anexo V. Artículo 12. Registros de los animales.
Los criadores, suministradores y usuarios deberán registrar como mínimo los datos que se fijan en el anexo sexto. Estos datos deberán conservarse al menos durante 5 años y estar a disposición del órgano competente, cuando éste lo solicite. Artículo 13. Requisitos adicionales para perros, gatos y primates. 1. Los perros, gatos y primates deberán disponer, preferiblemente antes de su destete, de un marca identificativa, individual y permanente, realizada de forma que se les cause el menor dolor posible. 2. Cuando un perro, gato o primate sea trasladado desde un criador, suministrador o usuario a otro antes de su destete, y no sea posible marcarlo previamente, el receptor del animal conservará, hasta que se proceda al marcado, un registro en el que consten al menos los datos de la madre. 3. El criador, suministrador o usuario que reciba un perro, gato o primate destetado que no esté marcado, deberá dotar al mismo, tan pronto como sea posible, de una marca identificativa individual y permanente, realizada de forma que se le cause el menor dolor posible. 4. El criador, suministrador o usuario justificará, en su caso y cuando lo solicite el órgano competente, las razones por las que estos animales no disponen de marca identificativa. 5. Los criadores, suministradores y usuarios deben conservar sobre cada perro, gato y primate los datos siguientes. A. Identidad. B. Lugar y fecha de nacimiento cuando se conozcan. C. Si ha sido criado para utilizarlo en procedimientos. C. En el caso de los primates, si son descendientes de primates criados en cautividad. 6. Cada perro, gato y primate tendrá un historial que acompañará al animal mientras éste se mantenga a los efectos del presente Real Decreto. El historial se creará cuando nazca el animal o tan pronto como sea posible, y contendrá toda la información pertinente sobre los aspectos reproductivos, veterinarios y etológicos del individuo, así como de los proyectos en los que ha sido utilizado. En el caso de realojamiento, la información veterinaria y etológica del individuo que se considere pertinente acompañará al animal. 7. La información a que se refiere el presente artículo se conservará por lo menos durante 3 años tras la muerte o el realojamiento del animal, y se pondrá a disposición del órgano competente, previa solicitud del mismo. 4,4. Funciones del celador en el animalario. El artículo 14 de febrero de 21 del Estatuto de Personal No Sanitario establece entre las funciones de los celadores que tendrán a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y laboratorios, a quienes cuidarán, alimentándolos, manteniendo limpias las jaulas y aseándolos, tanto antes de ser sometidos a las pruebas experimentales como después de aquellas y siempre bajo las indicaciones que reciban de los médicos, supervisoras o enfermeras que las sustituyan en sus ausencias. De todo ello se deducen las siguientes funciones. 1. Distribución de los animales. Deben disponerse a las distintas especies animales de la forma más adecuada posible para su bienestar, con suficiente espacio y condiciones necesarias. No se debe mezclar machos y hembras en caso de que no sea necesaria la procreación. El acceso a los animales debe ser fácil para el buen control de los mismos. Se cumplirán las directrices recibidas. 2. Cuidado de los animales. Según las características y la situación de los mismos, se les prestarán todos los cuidados que les sean necesarios. 3. Alimentación. Deben alimentar a los animales según especie y edad, de acuerdo con sus características y necesidades, y de forma equilibrada. Se deben considerar situaciones especiales que requieran ayuno o dieta líquida. El alimento será administrado según la composición por cilindros, comprimidos, gránulos, etc., y se emplearán preparados industriales cuando se precisen por su calidad nutritiva y sanitaria. Los bebederos deben estar siempre abastecidos de agua. 4. Limpieza de habitáculos. Lavarán las jaulas, lechos, comederos y bebederos de los animales con la frecuencia necesaria para mantener las condiciones de higiene requeridas para evitar los malos olores y las posibles infecciones. Desalojarán los cadáveres por muerte natural u otros motivos,
y procederán según el protocolo del hospital a su incineración o enterramiento. Limpiarán y esterilizarán unas 3 veces por semana las bandejas que se emplean para recoger los excrementos. Asearán a los animales que tengan que someterse a alguna prueba. 5. Procreación. Existen animales que por sus características son traídos de forma específica para determinados casos y no es necesaria su procreación. En el caso de animales de fácil procreación como ratas y conejos, mantendrán el número de ejemplares necesarios para el experimento. No en exceso, pues supondría más trabajo y mayores gastos. 6. Traslado de los animales de unas dependencias a otras. 7. Colaboración en el experimento. Hay casos en los que se requiere la presencia del celador para sujetar al animal por sus dimensiones. Rasurar zonas concretas. 8. Captura y recuperación de animales que escapan de las jaulas por descuidos o puertas abiertas. 5. El celador en mortuorios y en las salas de autopsias. 5,1. Conceptos generales. El trabajo a realizar en el área del tanatorio por parte del celador conlleva una serie de situaciones que precisan del conocimiento de algunos conceptos. Exitus, palabra que proviene del latín y que significa muerte. Se utilizan también como sinónimo de función, deceso u óbito. Tanatorio mortuorio. Es una institución situada en un edificio separado del hospital que presta servicios funerarios.